¿Necesita usted pedir un permiso, una situación de emergencia pasó en su casa y no pudo llegar a trabajar? Tiene ánimos y deseos de estudiar, pero no sabe cómo abordarlo con su jefe y le da miedo que esto pueda tener algún tipo de problema o repercusión en su trabajo. Hay algunos permisos o licencias que la ley claramente ampara, pero hay otros que hay que negociar directamente con la jefatura. Así que hoy vamos a abordar de este tema y el abogado Rodrigo Sandoval nos amplía la información sobre ello. Muy buenos días. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenos días a usted y a todo el público. Temas interesantísimos propios del derecho laboral que afectan a todas las personas. Así es, y bueno, prácticamente es un país donde tenemos muchos que estamos laborando y le aprovechamos y le incentivamos y motivamos para que nos haga sus consultas a través de nuestro WhatsApp. El número aparece en pantalla 8882-0606, 8882-0606. Nos escribe su consulta y aquí con mucho gusto el abogado va a evacuar sus dudas. Comencemos con el tema de estudio. Quiero estudiar, pero mi horario no es compatible con mi trabajo, con el horario del trabajo. ¿Cómo hago, abogado? Bueno, en este caso, la ley no obliga al patrono a otorgar ningún tipo de permiso o licencia para que el trabajador estudie. Se entiende que en la vida y en el derecho laboral todo tiene que negociarse y el trabajador podría eventualmente llegar a acuerdos con el patrono, pero este no tiene ninguna obligación legal de decir, bueno, porque la ley dice, te tengo que dar un permiso o te tengo que dar la licencia para que vayas a estudiar. Sin embargo, hay algunas instituciones públicas donde por medio de convenciones colectivas o reglamentos internos de trabajo se otorgan estos beneficios, o algunas instituciones privadas, empresas, donde ha existido la costumbre, porque en el derecho laboral la costumbre es ley. Entonces, si yo como patrono acostumbro a otorgar esas licencias, de la noche a la mañana no puedo llegar a un trabajador sí y a un trabajador no, porque eso ya sería una conducta discriminatoria. Pero partimos del hecho de que definitivamente no está en la obligación el patrono de otorgar. Yo como trabajador tengo que medir si el trabajo me conviene para mis estudios o no me conviene. Y don Rodrigo, ¿hay algún abordaje, alguna idea que se le pueda dar a un trabajador porque nos están haciendo esa consulta? Quiero estudiar, pero no quiero perder mi trabajo. Usted como profesional en esta materia, ¿qué recomendación le podría dar? Bueno, la negociación siempre es una salida alterna. Hay que tratar de negociar con el patrono. En realidad se pueden canjear días. Es decir, bueno, yo rebajame 2 días aquí o 2 horas de aquí y yo te las pago otro día. O hagamos algún tipo de negociación salarial. Voy a aceptar una deducción salarial por las horas que yo necesito ausentarme, pero es un tema de mera negociación, son ideas. Lo que no se puede canjear son vacaciones, eso tampoco, porque las vacaciones tienen una connotación profiláctica de salud, entonces no se pueden estar canjeando vacaciones. Entonces el espectro que tiene el trabajador es muy limitado en realidad para poder convencer a ese patrono. Obviamente todo tendrá que ver con el acuerdo entre las partes. Ahora, algo que no está exento nadie, una cita médica. ¿Cómo logro que me den? Bueno, es algo que sí está obligatorio el patrono a que me dé el espacio para ir a la cita médica. Claro, evidentemente nuestra legislación laboral, que no solo comprende el Código de Trabajo, sino que una serie de leyes, por ejemplo, la Caja tiene un reglamento, establece que es obligación del patrono otorgar el permiso para ir a una cita. Ojo, que una cosa es una cita y otra cosa es que yo me enfermé y me voy a incapacitar. La cita médica, que puede ser privada o pública. ¿Por qué? Porque cuando yo voy al hospital, lo que la jurisprudencia ha dicho es que se requiere que le den un comprobante de hora de entrada y hora de salida. Entonces, el permiso no es que ya me fui todo el día, porque yo tengo una cita en el hospital, no. Tengo que respetar más o menos, hacer un preponderado de lo que yo gasto, de mi trabajo, de mi casa, para llegar al hospital, el tiempo que se duró el hospital y el tiempo que yo gasto en llegar del hospital a mi trabajo. Y cuando es privada, también se debe aportar un certificado médico con todas las formalidades de la ley que el trabajador fue atendido de tal hora a tal hora. ¿Para qué? Para que después el patrono no pueda alegar que el trabajador hizo un abandono de trabajo
o simplemente no acudió a laborar sin una razón justa. Ahora, tenemos una consulta de una televidente. Ella nos dice, acaba de entrar a clases en enero, ella está estudiando, pero el jefe le acaba de cambiar el horario. Entonces, y ellos ya habían tenido una conversación previa para que le dieran el espacio para estudiar, y con el cambio de horario evidentemente le está afectando su estudio y acaba de ingresar en enero. ¿Qué hace ella en este caso? Eso tiene que ver con una potestad que tiene el patrono que se llama el ius variandi, que es la posibilidad que tiene el patrono de variar algunas condiciones del contrato, siempre y cuando no desmejore derechos adquiridos ya por el trabajador. Y aquí esto es importante porque desde el primer momento que yo como patrono autorizo a mi trabajador a acogerse a un horario de estudio y yo después le cambio ese horario, eso es más como un mensaje para poder despedirlo, un tipo de persecución laboral que alguna necesidad de la empresa. Porque desde ese momento que ya yo como patrono le otorgo esa autorización, es un derecho adquirido del trabajador. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo como afectado? Ir al Ministerio de Trabajo, a la Inspección de Trabajo y poner una queja, porque en realidad ya ahí sí se está dando una práctica laboral desleal, una persecución. Porque es evidente que si a mí me dan un permiso para estudiar y después me cambian las reglas del juego, lo que está pretendiendo el patrono es que yo renuncie. Don Rodrigo, ese tipo de permisos que uno puede llegar y pedir extraordinarios con el patrono, ese tipo de negociación, como usted lo está señalando, ¿se respeta de esta misma manera? ¿Verbal, contractual? O sea, yo tengo ese derecho adquirido si usted me lo dio como patrono. El derecho laboral nuestro no requiere la existencia de documentos siempre y cuando se beneficie al trabajador. Cuando es el patrono sí se requieren esos documentos. En ese sentido, las empresas a veces lo que hacen son las famosas acciones de personales. Pero si a mí me otorgan ese beneficio de forma oral, con un testigo, yo puedo hacer valer ese beneficio. Pero sí se necesita esa prueba para hacerlo valer. Ahora, si es un permiso ocasional, porque hay que distinguir entre lo que puede ser que me den un permiso permanente, por ejemplo, a mí se me ocurrió ir a hacer una especialidad en Derecho y requiero que los miércoles de todo el año 2019 me den el permiso de las 2 de la tarde en adelante, ese es un permiso permanente. Pero si es que yo voy a ir a una capacitación y era solo este miércoles, ya eso no es un derecho adquirido porque solamente fue un día. Aislado. Aislado, completamente. Nos consulta una televidente también que ella es mamá y que evidentemente tiene responsabilidades con sus hijos, principalmente que reuniones de la escuela y que de vez en cuando ella necesita esos espacios para cumplir y ser una mamá presente. ¿Cómo logramos negociar esto? Bueno, este es otro tema porque en realidad a veces uno considera que la legislación es un poco injusta, principalmente con las mujeres. La ley lo que habla es del periodo de lactancia, ¿verdad? Y los tiempos que debe otorgar el patrono para que la mamá pueda darle la lactancia, fuera de los 3 meses de la licencia. Pero después de ahí, la ley no obliga al patrono a tener que otorgar algún tipo de permiso, algún tipo de licencia para que la madre asista a actividades escolares, que obviamente es entendible y también se da dentro de la negociación. Volvemos al mismo caso, si yo soy patrono y yo tengo 2 empleadas, mujeres, y a una le doy el permiso, ese derecho se adquiere, entonces también tengo que dársela a la otra, porque si no sería un trato discriminatorio, algo que nuestra legislación laboral castiga fuertemente. Tenemos otra consulta y, por ejemplo, lo que nos dice la televidente es, yo podría trabajar extra hoy para que mañana me den esas 2 horitas que necesito para hacer algún tipo de vuelta o algo que necesito con carácter de urgencia. Es un tema de negociación, sin embargo, tampoco el patrono está obligado. La ley lo que dice es que cuando yo trabajo jornada extraordinaria, que en una jornada diurna, la jornada es de 8 horas, y yo digo, bueno, voy a trabajar la hora 9 y la hora 10, lo que dice la ley es que me tienen que pagar eso como tiempo y medio. O sea, que si yo gano 1,000 colones la hora, de la hora 9 y 10 serían 1,500 cada hora. Y no se puede compensar. Eso es ilegal, aunque el trabajador lo pida. O sea, que yo te trabajo tiempo extraordinario y me lo compensas mañana. Sin embargo,
Sin embargo, no hay que ser tan cerrado. Si las partes se ponen de acuerdo y las dos partes se benefician y se dan la mano, eso ya está fuera, obviamente, del control de la ley. Pero desde el punto de vista legislativo es totalmente prohibido. Muy bien. Don Rodrigo, aprovechamos para incentivar y motivarlos a ustedes a que nos escriban a través del WhatsApp, 8882-0606. 8882-0606. Estamos atendiendo sus consultas en tema laboral con el abogado Rodrigo Salas. Muchas gracias. Recuerden hacer todas las consultas. Hay una muchacha que ella dice, mi mamá tiene muchas enfermedades, ella es oxígeno dependiente. Y por supuesto que le da miedo. Ella vive cerca del trabajo y en su hora de almuerzo se va a darle una vueltita a la mamá, pero ahora lo están tallando en el trabajo y le dicen que no puede salir. Y entonces, sí, pero es su hora de almuerzo. ¿Que pueden hacerle este tipo de restricción a ella? Bueno, en realidad lo que establece la ley es que el patrono, dentro de la jornada de 8 horas, hablemos de la jornada diurna, que es lo corriente, lo normal, se debe otorgar tiempo efectivo de descanso para almorzar 30 minutos. Eso es lo que el patrono, lo que la ley le exige al patrono. En esos 30 minutos es un tiempo donde se para la relación laboral y el patrono no puede exigirle absolutamente nada al trabajador. Es un tiempo del si el trabajador quiere dormir esos 30 minutos y no almorzar, eso es un problema del trabajador. Si el trabajador sale rápido y regresa del centro de trabajo, es un problema del trabajador. Esos 30 minutos debe de respetarse. Esos 30 minutos son pagados, pero cuando se da una hora de almuerzo, que se acostumbra de 8 a 12 y de 1 a 4 o 5 de la tarde, esa hora hace que la jornada se fraccione. Esa hora ya no es pagada, esa hora la asume el trabajador. Y en cuanto al tema del cuidado de la mamá, este es otro tema que tiene que ver con una licencia que otorga la caja, pero tiene que ver para pacientes en fase terminal o niños enfermos. No existe una licencia para ir a cuidar a un paciente crónico que no esté en fase terminal, porque esa es otra opción que podría tener algún trabajador que tenga un padre, una madre, un hermano, enfermo, un sobrino, que esté en fase terminal. En fase terminal se entiende como aquella enfermedad incurable que necesariamente causará la muerte de la persona y que se haya dado un diagnóstico de vida o expectativa de vida no mayor a los 6 meses. Ahora, don Rodrigo, entonces, esos permisos que usted está señalando, ¿quién los otorga y bajo qué condiciones? Porque usted hablaba del criterio de fase terminal. ¿Hay alguna excepción a la regla o solo así se puede dar? No, es un reglamento que tiene la caja, los otorga la caja cuando, y solamente prevé 2 posibilidades. Niños enfermos, gravemente enfermos, que es cuando un niño requiere ser operado, un niño tiene un padecimiento, o enfermos en fase terminal. ¿Quién determina eso? La misma caja. Yo hago una solicitud, la caja le pregunta al médico tratante y el médico tratante dice si es un paciente en fase terminal, entonces cumplo una serie de requisitos, me otorgan la licencia, le comunico al patrono que tengo una licencia porque el patrono tiene que respetar, el pago me viene a mí de la caja porque es una licencia, me dan un subsidio equivalente al 100% de mi salario de los últimos 3 meses, siempre y cuando gane menos de 1 millón de colones al mes, porque si gano más de 1 millón, el subsidio será de un 80%. Ese trámite se hace en la caja y el patrono no tiene ninguna injerencia, tiene que respetar. Yo como patrono, cuando se le otorga la licencia a una persona, no podría despedirla. Es que no me sirve, mejor váyase. No, porque sería un despido discriminatorio. ¿Y esto aplica tanto en el sector privado como público, abogado? Esto va ligado más que todo al sector privado, pero al sector público también. La ventaja que tiene el sector público es que ya dentro de algunas convenciones colectivas o reglamentos internos de trabajo se estipulan este tipo de licencias. Entonces es más fácil porque ya nada más es cumplir el requisito ante el superior y es un derecho adquirido, tan cuestionadas que han sido en Costa Rica las convenciones colectivas. Pero también no dice la ley que por ser yo del sector público no pueda ir a solicitar este tipo de licencia. Abogado, una situación de emergencia en casa. Algo pasó tan grave que yo no pude llegar a trabajar.
¿me van a descontar el día no laborado o yo puedo llegar y explicarle al patrono qué fue lo que pasó? ¿Hay alguna ley que me ampare ante una situación de emergencia? Bueno, se entiende que una relación laboral es una relación laboral, o sea, existe una obligación del trabajador de asistir todos los días que dice la relación laboral. Solamente cuando existen situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que se me enfermó un hijo de una forma grave, tuve un accidente de tránsito o alguna situación que no tenga que ver con una enfermedad, ¿verdad? Porque ya la enfermedad tiene un tratamiento diferente. Lo que hace es la obligación inmediata del trabajador de demostrarle al patrono, no solo con su decir, no puede ser solo con mi decir, porque el patrono no está en la obligación de creerle al trabajador. Tengo que demostrar con pruebas, que puede ser fotos, puede ser un testigo, de que efectivamente no concurro a trabajar porque se me dio un problema. ¿Qué hace el patrón? Bueno, el patrono entonces no puede aplicarme esa falta para computarme un despido, porque la ley dice que cuando yo fallo 2 veces en el mismo mes, podría ser causal de despido. Entonces no se puede computar, pero tampoco el patrono está en la obligación de pagarme el día. Entonces me hace una licencia sin goce de salario. Eso es lo que aplica en estos casos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las llegadas tardías? Es ese trabajador que por B llegó 5 minutos, 10, 15 minutos tarde. ¿Hay algún margen de tiempo donde la llegada tardía no sea penalizada? ¿O desde 2 o 3 minutos tarde ya yo puedo como patrono decir, usted está llegando tarde y ¿cómo se llama? Sancionar al trabajador. Efectivamente, cuando nosotros firmamos un contrato de trabajo, que puede ser verbal o escrito, se establece una hora de ingreso. La hora de ingreso es taxativa, o sea, no puede ser que es 8 y 1 minutito, no. Si yo ya llego a las 8 y 1 minuto, inclusive hay lugares donde existe marcador, efectivamente se me puede computar como una llegada tardía. Y la ley lo que establece es que después de 15 minutos se rebaja 1 hora. Se puede rebajar 1 hora. Pero también la ley establece que las llegadas tardías acumuladas en un mes puede ser causal de despido de ese trabajador. ¿De cuántas llegadas tardías más o menos? Estamos hablando de 2 llegadas tardías. ¿Con solo 2 llegadas? Sí. Ok, importante dato. Tenemos también otra consulta de una televidente. Ella trabaja en servicio al cliente y dicen que a ella prácticamente le tienen hasta cronometrado el tiempo que utiliza para ir al baño. ¿Cómo se puede manejar esto? Porque yo diría que es un derecho, pero ¿legalmente está amparado o no? El tema principalmente de las empresas donde se da un servicio público muy continuo y se da atención al cliente, lo que la jurisprudencia ha dicho es que ir al baño es un asunto de salud ocupacional. O sea, cualquier persona dentro de su salud ocupacional, como tiene el derecho a estar sentado en una silla que no le produzca dolor, también tiene el derecho de hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, lo que la ley dice es que debe de comunicar, no de pedir permiso. O sea, una cosa es, jefe, ¿me da permiso para ir al baño? No. Le comunico al jefe, jefe, necesito ir al baño. Y en ese momento lo que el jefe debe hacer para no afectar el servicio que estoy dando es sustituirme por la persona durante el tiempo que yo voy al baño. No existe un plazo, o sea, no existe un cronómetro que dice, bueno, ir a orinar 45 segundos, ir a hacer otra necesidad 3 minutos. No, la empresa que regula eso, de una forma infundada, podría estar cayendo en asuntos de acoso laboral. Hay algunas empresas que hasta con cronómetro los tienen. Claro, eso ya es un acoso laboral porque usted no puede regular qué tanto necesita su organismo para atender su necesidad fisiológica. Cada uno tiene tiempos específicos. Yo sé que hay empresas que lo hacen, pero eso tiene que ver con un asunto de salud ocupacional. Tiene que ser un profesional en salud ocupacional que, de acuerdo a la necesidad de cada caso especial, por medio de entrevistas, podría determinarse cuánto tiempo se requiere en un estado normal, porque puede ser que una persona un día tenga algún asunto de salud, una diarrea o algo por el estilo, o se tomó una pastilla, un diurético que le ir mayor cantidad de veces al baño, pero no se le puede negar a ningún trabajador ir al baño, jamás, así sea que tenga una fila en un banco o con una situación contractual.
Cuando yo acepto el trabajo, yo firmo un contrato y acepto un horario de trabajo. Entonces, después de ahí yo no puedo obligar al patrono a que me varíe ese horario. ¿Por qué? Porque ese fue el acuerdo casualmente entre las partes. Muy bien. Don Rodrigo Sandoval, muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos todas estas consultas y a todo nuestro público también por que participaron con nosotros por medio de WhatsApp. Muchas gracias y continuamos con mucho más. Muy amable, don Rodrigo. Gracias. Ítalo.